Estimado joven, te saluda el profesor Seclen. Vamos a continuar con la segunda parte de la clase o de esta presentación, que es la aplicación de las integrales al cálculo de volúmenes. En la primera parte habíamos quedado en este problema. Ya se había mencionado que íbamos a ampliar el tema de el método de la corteza cilíndrica, o también llamado método de los casquetes cilíndricos. Entonces, les decía que el volumen en algunas veces no se calculan mediante anillos ni mediante discos, sino mediante estos casquetes, ¿no? Les mencionaba el ejemplo de una cebolla, ¿no? Una cebolla está compuesto de una serie de casquetes o, en todo caso, cilindros. Entonces, yo calculando cada uno de esos cilindros, voy a calcular el volumen de todo el cuerpo general, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Según esta presentación, ahí tenemos eh, las cebollas, ¿no? Y también tenemos un tronco que está compuesto de diferentes casquetes. Entonces, ¿qué es el método de los casquetes cilíndricos? ¿No? Es un método de cálculo integral que permite evaluar volúmenes de sólidos de revolución. En ciertas situaciones es el único método viable. Es el método de las secciones transversales, no siempre es fácil de aplicar y a veces no se puede aplicar en absoluto. Eh, por ejemplo, ahí vemos esa curva que es menos x cubo más 4x cuadrado menos 3x más 1 y la vertical x igual a 3, bueno, da origen a esta área que está de color rojo. Y al generarse o al rotar, bueno, genera esa figura, ese volumen. Entonces, como ves, aquí en la parte central hay una superficie hueca. Entonces, no podemos aplicar el método de los anillos porque eh, el radio es variable y aparte que en la parte central, esa parte hueca también es variable. Variable quiere decir que hay una parte vacía pequeña, pero conforme va subiendo, se va haciendo un poco más grande, ¿no? Entonces no se puede aplicar los métodos antes mencionados, ¿no? Entonces, para calcular el volumen, se podría pensar en utilizar el método de las secciones transversales o también llamado método de los discos o anillos. En este caso, las secciones serían horizontales, ¿no? Entonces no se puede aplicar porque ves aquí que es variable la parte del centro. Entonces no es aplicado. Entonces dice, las secciones transversales son en unas zonas del sólido discos completos y en otras arandelas, es decir, discos con hueco. Entonces, a veces abajo, en la parte de abajo, hay un disco, ¿no? A eso se considera disco. Y en la parte de arriba, si yo lo quiero calcular con ese método, sería un anillo, o también llamado arandela. Entonces, no se puede aplicar eh, dichos, dichos procedimientos o dichos métodos antes mencionados, ¿no? O sea, no puedo aplicar ni de discos, ni el método de los anillos. ¿Por qué? Porque veo acá que no cumple, solamente en la parte de abajo hay un disco, en la parte de arriba hay un arandela. O sea, hay dos en uno. Entonces, lo más conveniente es aplicar el método eh, de la corteza cilíndrica. Dice, además, es necesario expresar tanto el radio de los discos como el radio interior y exterior de las arandelas en función de la variable y, lo que no es fácil de lograr en este caso. Entonces, aquí los radios varían. Los radios varían.
Entonces, ¿qué se propone? El método de los casquetes cilíndricos. El método de los casquetes cilíndricos funciona muy bien en este caso. Consiste en dividir el sólido de revolución en una serie de casquetes cilíndricos que se incrustan los unos dentro de los otros y en integrar luego los volúmenes de estos casquetes para poder obtener el volumen total. Entonces ahí dice que lo más conveniente es aplicar el método de los casquetes, calcular el volumen de todos ellos, ¿no? Y al final, bueno, vas a obtener el volumen total del sólido. Es importante también entender la estructura geométrica involucrada en el método de casquete cilíndrico. Bueno, como te decía, un casquete, todo esto, ¿no? Todo esto, cada uno. Igualmente con el tronco, ¿no? Está compuesto por una serie de casquetes. Y vemos el caso de una cebolla, el caso de un tronco, ¿no? Está compuesto por diferentes cilindros, o también llamados corteza. Otro nombre que se le conoce con el nombre de las capas cilíndricas, de los cascarones cilíndricos, de las cáscaras cilíndricas, de las envolturas o envolventes cilíndricas. Bueno, y también en inglés lo puedes encontrar de esta forma. Entonces, cómo se va a obtener la fórmula? Nosotros habíamos visto al inicio de la presentación que el volumen de un cilindro, o el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura, ¿no? Como aquí es una superficie hueca, esta es una superficie hueca, entonces yo podría calcular el volumen de la parte externa menos restando el volumen de la parte interna. ¿Ves ahí volumen? B2 menos B1. Entonces, como pueden ver ahí, este volumen se ha calculado restando el volumen de radio 2 menos el volumen de radio 1. Entonces, ese es el volumen de este cilindro. Está bueno, hueco en la parte central, ¿no? Ahora, ese cilindro tiene un radio medio. Ese radio medio, aquí lo ves, es esta línea. Voy a ponerlo de color azul. Es esta línea que llega en su centro de ese cilindro. Está ahí. Ese radio llega casi al centro de eso. Ese radio medio es la semisuma de ambos radios dividido entre dos, ¿no? Ahora, ese delta de R, es esto que lo estás viendo aquí, es la diferencia de los radios, radio 2 menos radio 1, que no tienes ya radio medio, el delta de R, sabemos que el volumen es la diferencia, entonces si yo reemplazo sería pi por radio 2 al cuadrado por altura menos pi por radio 1 al cuadrado por altura, el volumen 1, este es el volumen 2. Le saco el valor de pi, ¿está? Y quedaría r cuadrado, r2, radio 2 al cuadrado menos radio 1 al cuadrado por altura. Esto por diferencia de cuadrados es una suma por una diferencia. Pero si nosotros lo dividimos entre 2 a esto, pero como lo estamos dividiendo, tenemos que ponerle un 2 acá para que no se altere. Uno ves aquí. Y este de aquí, según lo que hemos visto, representa el radio medio, R. Este R2 menos R1 representa el DR y este H, la altura.
Entonces yo tengo el volumen de ese cilindro. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular mediante integrales. Simplemente que aquí, cuando ya voy a utilizar la integral, la fórmula, si has visto la presentación anterior, la fórmula de los casquetes era esta: 2pi x, ¿no? Por la altura, en este caso es la función, este delta de r es el diferencial de x, este r es el radio, y esa sería la fórmula para calcular el volumen utilizando los casquetes, cuando el cuerpo gira en torno al eje X, ¿no? Si gira en torno a un eje diferente, simplemente aquí la restamos. X menos el eje de rotación. Y así sucesivamente se gira en torno a Y. No hemos visto las fórmulas para los casquetes. Pero de esa manera se ha deducido el volumen de un eh, cilindro, ¿no? Ahora, esa es la figura, ¿no? El volumen de un cilindro, entonces, es el área, la longitud de la circunferencia por la altura por el grosor. La longitud de la circunferencia, si tú recuerdas, la longitud es 2pi por radio. Altura y el grosor de ese casquete, ¿no? Ahí lo tenemos. O sea, cómo se vería, ¿no? Que es de esta manera. Ahí lo tenemos. O sea, superficie rectangular, si nosotros el casquete lo formamos de esta forma, tendríamos que este casquete tiene esta forma, ¿no? Altura, esta es la longitud, que es 2pi por r, y este es el grosor. Entonces su volumen sería la multiplicación de sus tres dimensiones que me da esto. Circunferencia por altura por el grosor. Y ahora vamos a ver la fórmula, ¿no? Bueno, ahí tenemos una superficie, dos límites, A y B, ese va a girar, ¿no? Y se va a formar esa figura. Entonces ahí vamos a aplicar el método de los casquetes. Entonces dividimos el intervalo, dice AB, en n subintervalos del mismo ancho, sean X y el punto medio del subintervalo iésimo. Consideramos el rectángulo R1 construido sobre el subintervalo iésimo con altura de f sub x, y lo hacemos girar en torno al eje Y. Bueno, aquí está el rectángulo, como te mencionaba, el X representa, en este caso, el radio medio. La altura es el f de x. Y el dx, que es el diferencial, en este caso de x, ¿no? Diferencial de x es el grosor de este cilindro. Entonces, el volumen quedaría así, ¿no? 2pi, ya hemos visto, por la longitud por el radio, longitud por la altura por el grosor. Como son una serie de casquetes, entonces yo tengo que hacer una sumatoria. Una sumatoria de todos los casquetes existentes. Al final, esa sumatoria, cuando n tiende al infinito, se convierte en una integral, ¿no? 2pi x f de x. Ese 2pi sale fuera y lo puedes calcular el volumen utilizando esta forma. O lo dejas ahí el 2pi, o esta fórmula se expresa generalmente como 2pi integral de AB x f de x y de x. Y tenemos el primer problema. Bueno, habíamos visto esta figura
ya sabemos que debemos graficar. Si graficamos x menos x cubo más 4x cuadrado menos 3x más 1, nosotros lo graficamos, o sea, graficado. Vamos a graficarlo para que veas qué figura está saliendo. Entonces aquí dice que es y menos x elevado al cubo más 4x al cuadrado menos 3x y nos queda eso. Esa es la primera curva. Bueno, y ya grafiqué esa curva. Ahora nos falta colocar el x igual a 3. X igual a 3. Sería esa línea. Nos dicen hallar el volumen del sólido de la revolución que se genera al girar sobre el eje Y, la región comprendida entre el primer cuadrante. El primer cuadrante es esto. ¿Entiendes? Este es el primer cuadrante. Es el primer cuadrante. Entonces, la figura que se ha generado, bueno, en ese primer cuadrante, es todo esto, ¿no? Todo eso. Y todo eso dice que va a girar en torno al eje Y. Va a estar girando. Al girar, como ves en la animación, tú puedes ver en la animación, como puedes ver en la animación, se ha generado ese volumen. ¿No? Ha generado. No puedo aplicar ahí el método de las arandelas o también llamado de los anillos, porque te dije que la parte que está, la parte que está hueca, ¿no? Imagínate es esto, ¿no? Imagínate que es esta parte hueca, este anillo, te puede decir que varía, ¿no? Es un anillo que tiene la misma dimensión, ¿no? No es un anillo que tiene la misma dimensión. Y aquí también, pequeño, por este detalle también puede haber un pequeño problema. Entonces, lo más conveniente, ¿no? Dice el autor, es aplicar el método de la corteza cilíndrica o también de los casquetes cilíndricos. Muy bien, ya sabemos el volumen. Entonces, ahora ya sabemos que se debe dividir en diferentes casquetes y vamos a aplicar la fórmula. La fórmula dice los límites de 0 a 3, ¿no? Porque acá, desde aquí empieza y aquí termina. La misma línea recta que me dice x igual a 3 me da el límite mayor, ¿no? Entonces el intervalo va a ser de cero hasta 3. Bueno, integral de 0 a 3, la fórmula es 2pi x f de x. ¿Quién es f de x? Bueno, la curva, pues, ¿no? Bueno, aquí multiplicamos, después integramos
x a la quinta sobre 5, x a la cuarta sobre 4, pero con este 4 se elimina, queda solamente x a la cuarta, aquí igual, x cubo sobre 3 se elimina, queda x cubo, y x cuadrado sobre 2 se elimina, queda eso. Aquí tenemos un volumen de 99 quintos, y esa sería la unidades al cubo, si quieres. Ese sería el volumen de ese sólido generado por esta curva. Ejemplo 2. Sabemos, si te dije en la primera introducción a este tema, esta aplicación, el volumen de un cono es este, ¿sí? Un tercio pi por radio cuadrado por altura. Entonces nosotros vamos a demostrar que utilizando el método de casquetes va a salir esta fórmula. Bueno, un cono tiene un radio, como ves ahí, que se genera al rotar esta figura, este triángulo, se puede decir, que tiene una base en el punto R0, que es el radio, y una altura h. En todo caso, tiene una radio y tiene una altura. ¿Entendemos? O sea, ese triángulo, al rotar, genera el cono. Ahora, nosotros debemos conocer la ecuación. Esta ecuación de esta recta, ¿no? Si recordamos la ecuación, primero podemos hallar la pendiente. La pendiente es la diferencia de las coordenadas, en este caso las y, sería h menos 0 y 0 menos 0. 0 menos 0. Aquí nos queda, bueno, más entre menos menos, h sobre r es la pendiente. Ahora, si aplicamos punto pendiente, con esta fórmula de punto pendiente, recordamos un poco de geometría analítica, sería y menos y sub 0, x menos x sub 0, igual a la pendiente. Y menos y sub 0, y sub 0 en este caso sería 0, o perdón, y sub 0 es la coordenada y, que en este caso es h, x menos x sub 0, aquí es la coordenada x, que es 0, igual a la pendiente menos h sobre r. Bueno, multiplicando, y va a quedar menos hr por x, bueno, y este menos h pasa a sumar. Y de esa manera se halla la ecuación de esta recta, ¿no? Que la que observas aquí, para poder encontrar el volumen, ¿no? Porque tú necesitas el volumen de esta figura al rotar. Ya tienes la función, tienes la función que va a rotar, entonces el límite aquí será de 0 a r y en la altura de 0 a h. Bueno, aplicando los métodos de los casquetes, ya sabemos eso. La fórmula 2πx, ya te dije que el radio, o perdón, los límites de 0 y el máximo es 0. La función menos h sobre r por x más h. Aquí sería 2pi. Aquí se puede factorizar el h porque ambos tienen h, sale fuera el h. Y quedaría x, ¿no? Menos, perdón, x por x cuadrado. Y lo tenemos sobre r negativo. Y como se factoriza el h acá, x por una x. Simplemente se intercambió la posición de los términos. Integras. Una vez que integras, al reemplazar, te queda un tercio pi r cuadrado sobre h, que es la famosa fórmula del volumen de un cono.
Bueno, en el ejemplo 3 ya tengo dos funciones y dos líneas verticales que ves aquí en 1 y 3. Igual va a girar esa área formada. Bueno, y como estás viendo en la animación, casi se va a, a generar ese sólido, ese volumen de revolución. Dice, allá el volumen de la revolución que gira alrededor del eje Y, ¿no? Entonces, los límites ya lo sé, ¿no? Es 1 y 3. Ya sé que voy a formar casquetes, ¿no? Ya sabemos que cuando hay dos funciones hay que restar a las funciones. Restamos, ¿no? Se supone que mi rectángulo va a ser así, ¿no? Tener la función menos x cubo menos 6x más 2x menos 5 y la que está debajo que es menos x cuadrado 4x menos 3. Ahí sabemos que debemos graficarla también. Vamos a graficarla para que puedas comprender. Entonces aquí me están pidiendo, esto. Y igual a menos x al cuadrado más 4x menos 3. Y igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 12x menos 5. X igual a 1. Y aquí he puesto mal la función. Vamos a y igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 12x menos 5. Tengo esas dos funciones. Tengo x igual a 1 y x igual a 3. Como puedes ver, el volumen que puedes observar, o el área primeramente, es este. Ese es el área. Esa área va a girar, según lo que nos dice el problema, alrededor del eje Y. Los límites aquí serían 1 y 3. Te dije que hay que colocar un rectángulo para que veas qué es lo que vas a restar. Bueno, vas a restar esta curva que es menos x cubo más 4x menos 3. Vamos a poner aquí el color. Cuidado.
Solamente para ver a qué curva corresponde. Ahí está. Y esta curva, ahí se ve mejor. Aquí lo puedo identificar. ¿Quién es quién? Entonces yo voy a restar esa curva de color roja, que es x cubo menos 6x más 12x menos 5, y menos la curva que es menos x cuadrado más 4x menos 3. Y esto es lo que estás viendo acá, ¿no? Estás viendo, una vez que se ha graficado, estás viendo que se hace, ¿no? Está restando ambos. Entonces nos queda x cubo menos 5x cuadrado más 8x menos 2, como si fuera la altura, ¿lo ves? La altura de ese cilindro. Entonces, aplicando la fórmula, simplemente según el método de la corteza, sería 2pi por x, la diferencia de las funciones, porque son dos. El resultado, según lo anterior visto, nos había salido esto. El resto es multiplicar término a término e integrar y reemplazar, ¿no? Al reemplazar, obtengo un volumen de 292 quinceavos por pi unidades al cubo, ¿no? Y el ejemplo final dice la región que gira alrededor de una línea vertical distinta al eje Y. Entonces, no solamente el volumen puede girar en torno a los ejes X y Y. En algunos casos, el volumen, como en este caso, va a girar en torno al eje X igual a 1. Simplemente lo que voy a hacer es restar en la fórmula. Si te das cuenta, en la fórmula aparece un X. Entonces, cuando yo escriba mi fórmula, a ese X le voy a restar, en este caso, el valor de 1. Entonces aquí grafico, me queda esta curva, es esta línea, esta función, de 2 a 3, y tenemos de 2 se genera esto. Ya sabemos que eso va a rotar, según la animación, se genera ese volumen. Aplico el método de los casquetes, ¿no? Y te digo que en este caso, el radio, porque el X funciona como el radio es X menos 1. Entonces aquí sería su fórmula, 2pi por radio, que es X menos 1, por la función. Integro, bueno, el integral ya debes, tú conoces los métodos de integración, pues, ¿no? Entonces aquí multiplicas, aquí también puedes multiplicar, pero si quieres hacerlo por separado, aquí puedes multiplicar 2pi por 2, sería 4pi, y integras x menos 1, el primer factor, de 2 a 3, sería menos 2pi, de 2 a 3, x menos 1 por esta raíz. La parte inicial es integral directa, ¿no? Por potencia x cuadrado sobre 2, y este es menos x. Esto lo puedes hacer por sustitución, como ves ahí, la parte de adentro le das su, lo derivas, lo reemplazas, después lo sustituyes, y al integrar, bueno, te queda lo siguiente. No sin antes a u debes darle el valor. En este caso era x cuadrado menos 2x. Reemplazando, bueno, puedes comprobar que el volumen es 6pi menos 2 raíz de 3pi unidades elevados al cubo. Entonces, ahí tienes todas las fórmulas que tú puedes aplicar para calcular un volumen utilizando integrales. Y aquí tienes unos problemas para que intentes desarrollar. Ya sabemos que cuando uno practica va a comprender mejor el tema. Y si eres mi alumno en las clases en vivo, me lo
me haces la consulta una vez que has visto los temas grabados, me haces la consulta y podemos profundizar más el tema, ¿no?